Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer 3 tipos de marcapáginas de tela. Uno va a ser más romántico con corazones, el otro con forma de vestido y otro cuadrado. Quedaos conmigo porque son muy fáciles de hacer los 3. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicieras clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para el marcapáginas de forma de vestido vamos a necesitar un trozo de tela, fliselina de doble cara, un poco de picunela para adornarlo, que combine con las telas, un botón, también en este caso lo voy a poner con forma de flor, y goma. Empezaremos pegando por el revés de la tela la fliselina. Nos vamos a ayudar de la plancha. Una vez que lo tengáis planchado, vamos a recortar el patrón del vestido, que os dejaré el link de descarga en la caja de información, y le vamos a repasar todo alrededor. Y ahora, una vez marcado en la tela, vamos a recortarle. Ahora vamos a coser la picunela en la parte del bajo del vestido. Lo pondremos como a 1 centímetro o así y lo coseremos a máquina, tanto en la parte de abajo como en la parte de la cintura del vestido. Una vez ya que lo tengáis cosido, vamos a empezar a quitar el papel de la fliselina. Aunque se haya cosido, a la hora de coser la picunela no os preocupéis porque va a salir perfectamente. Pondremos en el otro revés de la tela, de otro trozo de tela, en primer lugar la goma. Encima colocaremos el vestido que ya hemos recortado, haciendo que el extremo de la goma se quede por dentro del escote. Le pasaremos por abajo, buscaremos el centro del vestido del bajo y meteremos también la goma, que queden a la misma distancia en el medio del vestido. Y lo vamos a planchar. Y ya que lo tenemos planchado y hemos sujetado la goma con la plancha, lo vamos a recortar todo alrededor, por la misma parte que hemos hecho la anterior. Mucho cuidado con la goma, dejarla por encima de la tijera para no cortarla y que se nos rompa. Tanto en un extremo como en la parte de arriba, ¿veis? La ponemos hacia abajo y recortamos el escote. Y ahora que lo tenemos ya recortado, le vamos a pasar un pespunte a máquina todo alrededor. Cuando ya lo tengáis pasado, vamos a coser nuestro botón de adorno en el lado izquierdo del vestido. A la altura de la picunela, coseremos con unas puntadas nuestra flor. Y ya tendríamos el primer marcapáginas. Como veis, es muy fácil de hacer y no se tarda casi nada. De esta manera podéis ponerlo en vuestros libros, diarios,
libros de receta, donde más os pueda interesar. Para el marcapáginas número 2 vamos a necesitar 3 tipos de telas que combinen entre sí. Y en este caso he usado también tela vaquera de un trozo de pantalón que tenía que ya no usaba. Y necesitaremos para las aplicaciones de los corazones un poco de friselina. Recortaremos trozos de friselina que vamos a pegar por el revés de las telas para hacer nuestros corazones. Ahora vamos a poner nuestros corazones en la tira vaquera que hemos cortado. Cuando lo tengamos planchado le vamos a pasar un pespunte todo alrededor para sujetarlo bien. Ahora vamos a recortar 2 corazones de la misma tela, como veis, y un trozo de cinta de 12 centímetros. Quitaremos el papel de la friselina de los corazones. Por la parte del pegamento colocaremos la punta de la cinta y encima colocaremos el otro corazón. Lo vamos a planchar y le vamos a pasar un pespunte todo alrededor. Una vez que tengamos ya nuestros corazones cosidos, vamos a colocar la cinta. La colocaremos por la parte del revés de la tela vaquera y encima colocaremos la otra. Sujetarlo con alfileres y veis que se os va a mover a la hora de coser luego a máquina. Vamos a hacerlo a una medida como de medio centímetro aproximadamente, un poquito más, todo alrededor. Una vez cosido todo alrededor, vamos a coger las tijeras de zigzag le vamos a recortar todo alrededor para que quede una terminación bonita y no se deshilache el marcapáginas. Ya tendríamos nuestro segundo marcapáginas de tela terminado. Este, como os digo, es más romántico porque tiene corazones. Para el tercer marcapáginas vamos a usar un cuadrado de 7 por 7 centímetros. Cortaremos este cuadrado en 3 telas diferentes y también en entretela. Pegaremos con la plancha la entretela por el revés de uno de los cuadrados. Y una vez que ya lo tengáis pegado, colocaremos otro cuadrado doblado a la mitad con el derecho hacia afuera y lo vamos a colocar en uno de los extremos del anterior. Sujetamos con alfileres en los dos laterales para que no se mueva y ahora el siguiente cuadrado lo colocaremos con el derecho hacia abajo. En uno de los laterales marcaremos como 3 centímetros para dejarle sin coser y el resto lo haremos todo alrededor con una costura de medio centímetro. Y una vez que tengamos cosido, recortamos las esquinas y empezamos a dar la vuelta a nuestro marcapáginas por ese hueco que hemos dejado anteriormente sin coser. Sacamos las esquinas con algo que tenga punta y lo planchamos con la plancha. Metemos hacia adentro el trocito que hemos dejado sin coser para que se quede bien. Cuando ya lo tengáis planchado, lo vamos a coser todo alrededor. Y este sería nuestro tercer marcapáginas terminado. Como veis, son 3 marcapáginas muy sencillos de hacer que lo podéis hacer en muy poquito tiempo y no necesitáis demasiados materiales. Con los que tengáis por casa os van a servir. Si te ha gustado el vídeo, dale al like
Compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.